Hola, René. Hola Bex, ¿cómo ¿Cómo estás? Qué gusto. estás? Muy bien, bien, muy contento de estar aquí contigo. Qué chido. En Muchas este podcast tan gracias por famoso y estar yo estoy adentro. conmigo. ¿Qué meta es esto? Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya, creo que ya lo hemos logrado. Sí, Así que quiero agradecerte por estar hoy aquí conmigo, de regreso en el podcast de Arte Inclusivo. Em, Quiero contarles un poco de René, bueno, darles la bienvenida a otro episodio del podcast. Muchas gracias a la gente que ha estado preguntando cuándo vamos a regresar y que ha sido paciente. Em, pues quiero contarles un poco sobre René. René viene hoy a platicarnos sobre una fotógrafa fabulosa cuyo nombre es Mariana Jampolsky. René Padilla Quirós es originario de Jicotepec de Juárez. Nació en 1986. Es fotógrafo y storyteller mexicano, quien a más de una década de trabajo ha encabezado múltiples proyectos fotográficos de índole cultural, publicitario y social, con un gran sentido artístico y de responsabilidad social, miradas únicas que ha obtenido a través de su formación en comunicación por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estética y arte es tu maestría, ¿no? sí. Igual en la UAP, y fotografía de la Academia de Artes de Florencia en Italia. Comprometido con su país, el ambiente, la microhistoria y la cultura cafetalera, además de los proyectos fotográficos al interés por el café, lo han llevado a fungir como tostador en la empresa Xolotl Articuladores de Café, de la cual es fundador, ¿cierto? Cierto, todo eso. Muy bien, fabuloso. No, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo en el podcast, grabando desde Jicotepec, ¿cierto? Sí, desde Jicotepec de Juárez, en la Sierra Norte de Puebla. Muy bien, y yo los saludo desde Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Y pues nada, René, me gustaría que bueno, nos cuentes un poquito, bueno, ya di un poquito de tus antecedentes, pero ¿cómo es que te enganchaste con la fotografía y específicamente con Mariana Jampolsky? Eh, Híjole, como que la foto siempre ha formado parte de mi vida, lo cual está increíble, ¿no? Mi mamá es como la fotógrafa de la familia, entonces ella siempre era la que andaba con su camarita Minolta, maravillosa, como recuerdo, y hay aquí en la casa un álbum de cada uno de los sobrinos y de los primos, y es como el cúmulo de las fotos. Entonces, desde ahí yo recuerdo, o sea, mi recuerdo más antiguo con una cámara era de estas cámaras que se abrían en forma de L, sin rollo. Yo me sentaba con ella a jugar, ¿no? En la banqueta, y le tomaba fotos a los que pasaban. Entonces, ha estado siempre cercana a mí la fotografía, y siempre me gustó mucho, ¿no? Y así yo lo dije: cuando tenga mi primer trabajo, lo primero que voy a hacer es comprarme una cámara, que en ese momento empezaban las reflex digitales. Acababa de salir el primer modelo de reflex digital, imagínate. Entonces, Fabuloso. sí, sí, siempre ha estado ahí. Y justo ya cuando me pude comprar empecé con analógica, me compré mi primera reflex digital, y, y me emocioné muchísimo, y por ahí me topé a Mariana, ¿no? Mariana fue una decisión importantísima para que yo sea fotógrafo, ¿Cómo es totalmente. que te la topaste? Fíjate, la serendipia total, ¿no? Justo estaba en el proceso, eh, acaba de empezar a trabajar, lleva como 6 meses, creo, trabajando en donde nos conocimos, de hecho, Becky. Y Y bueno, René y yo nos conocimos dando clases en una preparatoria en el estado de Puebla hace muchos años. sí, ya varios años. Y justo ahí yo la había cumplido, ¿no? Yo dije: no tengo sueldo hasta que tenga mi cámara. Entonces ahorré todos esos meses, viví así, seguí viviendo como estudiante, ¿sabes? A base de maruchan y todo muy barato. Sí. Y estaba justo en ese dilema, ¿no? Me decían: neta, vas a gastar tanto dinero en una cámara, porque esas primeras reflex digitales eran carísimas, ¿no? Y estaba en ese asunto de decidir si sí o si mejor me iba a viajar con ese dinero que hacía, y cambiándole de canales, neta, de la forma más serendipia. Veo unas fotos en blanco y negro,
y me regreso y era en este canal maravilloso, el 11 del Politécnico Nacional, y estaban hablando de Mariana, y me quedé viendo su trabajo, y me encantó, y de repente apareció una foto que yo dije, ok, ok, That's si it. se puede hacer esto, eso quiero ser, ¿no? Y entonces en ese momento dije, Esto fue hace tiempo, ¿no? ¿Esto hace cuánto tiempo fue? un ratote, fue Años. hace 13 años, más o menos. Sí, fue Wow. en el 2008. Sí, Y sí, desde sí. entonces has estado enamorado de Mariana. Pero durísimo, así. Pasó de, oh, ¿quién es este fotógrafo? Tengo que investigar un poco a tener todos sus libros y bueno, haber conocido a su esposo, haber conocido a Mariana, lo que puedo conocerla en este momento. Estuve parado frente a la urna con su ceniza, lo cual fue muy bello. Sí, porque Eh, es importante mencionar que Mariana falleció ya hace algún tiempo, sí, 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 en el 2010, en el no me 2010. equivoco, 2010, 2011. Sí, 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 ya tiene ratito que falleció Mariana Poderosa. Y sí, y también el hecho de que cuando estudio la maestría en estética y arte, mi tesis fue sobre Mariana, ¿no? Es la única tesis de maestría que hay sobre el trabajo de Mariana Jampolsky. Genial. Entonces, ya estuvo desde hace rato la obsesión. Muy bien, pues nos podrías a lo mejor platicar un poquito sobre ella, como una breve biografía, porque bueno, yo sé que escribiendo su tesis, pues te sabes muchísimas cosas que nos encantaría escuchar. Sí, gracias, sí, la verdad es que, bueno, una vida fascinante la de Mariana, ¿no? Y está relacionada con diferentes elementos del arte, no nada más con la fotografía, lo cual me parece maravilloso. Ella nace en Chicago, eh, pero siempre fue como, su papá era carpintero, entonces a ella siempre le gustaron mucho estas cuestiones de las manualidades, su papá le hacía los juguetes, lo cual puede ser después el reflejo de este amor gigantesco que tenía por el arte popular. Tiene una colección gigantesca de arte popular Wow. en su casa que después fungió como la sede de la fundación, ¿no? Entonces hay siempre esta relación con ese espacio. Ella vivió en el campo, tenían sus papás tenían un terreno grande, un rancho realmente, y ella Ujú. vivió ahí, así su vecino más cercano estaba como a kilómetros, eh, y es sobrina de Franz Boas, que igual ahorita lo expliquemos un poco más, pero esa es una locura, es hermano de su mamá. Ah, y Mariana está estudiando y cuando tenía 19 años van a la Universidad de Chicago, van a dar una conferencia sobre el taller de gráfica popular, que Ujú. es este grupo maravilloso de este renacimiento mexicano. Y pues, Mariana se obsesionó, ¿no? Así dijo, ¿qué onda con el trabajo que están haciendo ellos? El taller de gráfica es mucha causa social, es mucho Sí. sobre dar el arte al pueblo, al servicio del pueblo, ¿no? Y entonces Mariana, en ese momento con 19 años, pues, viene a México a buscar el taller de gráfica, porque quería ella estar en el taller de gráfica Wow. popular, y nunca regresa a Estados Unidos, o sea, sus viajes de regreso fueron muy, muy cortos y a exponer de repente, ¿no? Pero sí, 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 o sea, y eso nos habla mucho de la decisión de Mariana, ¿no? A los 19 años de repente Sí, a bota los todo. 19 ya sabía que quería. Sí, sí, totalmente. Y eso es lo bonito, que esa decisión que ella tomó a los 19 años, decisión tan, o sea, tan fuerte la motivación como para salirte de tu país, dejar tu familia, eh, fue la constante en su vida, ¿no? Realmente logró hacer el eje rector de su trabajo eso, el poner el arte al servicio del pueblo. Sí, Y sí, lo cual es maravilloso. Viene a México y se convierte en la primera mujer en el taller de gráfica popular. Lo cual, fabuloso. Y mencionaste ahí que fue sobrina de alguien especial. ¿Puedes repetir un poco de sí, eso? sí, de Franz Boas. ¿Nos puedes contar quién es? Franz Boas es el padre de la antropología moderna. Él crea el concepto de la relatividad cultural. Y entonces es importantísimo los estudios que él hizo, más porque surgen en un momento como muy, muy importante, ¿no? Que es en los 30, 40, porque básicamente lo que hizo Franz Boas es que por primera vez la antropología
no está al servicio de la diferencia de las razas, ¿no? De las diferencias raciales. Que sabemos que la antropología fue usada como un pretexto para apoyar procesos coloniales por todos lados, ¿no? Y entonces Franz Boas es el primero que dice, no, no hay nada que nos pueda hacer una raza superior a ninguna otra, porque existe esta maravilla que es el relativismo cultural, que es el que tú tienes que estudiar las situaciones en su contexto y tienes que entender a las comunidades con todos los elementos que las rodeen. Entonces, esos datos aislados, separados que tú estás viendo desde fuera de la comunidad, realmente no te están permitiendo entender a la comunidad. Entonces, básicamente él llegó a decirles, lo han hecho mal todo este tiempo, está totalmente sesgado, que ahora sabemos que realmente es verdad, ¿no? Ese fue ese primer paso mega importante hacia entender a una comunidad desde adentro, ¿no? En sus propios términos, que ahora es la base de la decolonialidad, lo cual está increíble. Entonces, imagínate tenerlo, ese tío, ¿no? Entonces, Eso te iba a decir, sí, que si crees que de alguna forma haya sido alguna influencia para ella. Sí, sí, totalmente. Y ella en algún momento también lo dice, ¿no? Así, imagínate las conversaciones. Ella hablaba de eso, ¿no? De que las pláticas de sobremesa eran lo más divertido cuando estaba De el tío, ¿no? colonialidad. Y, Genial. sí, y precisamente eso se ve reflejado en el trabajo de Mariana, ¿no? Es esa forma en la que ella va a acercarse a las comunidades. A mí me parece que hay una muy clara base de Franz Boas y que Mariana lo lleva un pasito más, ¿no? Porque ella agarra su arte y aplica eso del relativismo cultural de una forma maravillosa. Es de lo más valioso de su trabajo, sin duda. Y como siempre vamos a dejar todos estos links sobre ambos en las notas del podcast para que la gente que quiera saber más pueda investigar un poco más. Sí, 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 totalmente. Muy bien, entonces llega a México y es la primera en entrar al taller. Sí, al taller de gráfica popular, al famoso TGP. Uh-huh. Este taller de gráfica popular es muy importante porque son los miembros de la LEAR, son realmente los de la plástica de la LEAR, que es esta liga de escritores y artistas revolucionarios, que fue lo que generó realmente el renacimiento mexicano, ¿no? El muralismo, todo esto, son este grupo de artistas, y se separa la facción de los que hacían plástica y crean el taller de gráfica popular. Entonces, realmente Mariana comienza en el arte y sus inicios como artista son de grabadora. Para nada la fotografía en ese momento, ¿no? Ella no tocaba una cámara y empieza a trabajar haciendo grabados, que era el trabajo principal que hacía el taller de gráfica, y de hecho sus obras son bellísimas, ¿no? Además de eso es muy, muy buena grabadora. Y bueno, ahí compartió espacios con Alberto Beltrán, con Leopoldo Méndez, con Pablo Higgins, que son todos estas vacas sagradas del grabado en México. Genial. Y entonces después, eso me imagino que obviamente influenció también enormemente su fotografía, o cómo fue su transición de la gráfica popular, de estar en el taller de gráfica hacia la fotografía, porque ella es más conocida como fotógrafa que como grabadora, ¿cierto? Sí, sí, de hecho muchos no la ubican como grabadora, fueron realmente pocos años y no se conservan tantas obras de ella, pero bastante buena. Y yo creo que sí, esos años son totalmente sus años de formación, ¿no? Viene una Mariana ella lo decía, ella que no podía creer que llegó, tocó la puerta, la abrieron y le dijeron, no manches, vienes desde allá, sí, claro, nos vemos mañana. O sea, inmediatamente la aceptaron. Ella dice que no lo podía creer, ¿no? Que ella tenía el sueño de a lo mejor tomar una clase o algo, y no, le dan la bienvenida totalmente, y se sentaba ahí Leopoldo Méndez con ella a enseñarle. Entonces, híjole, es definitivamente muchísima la influencia de estos tres personajes. Ella habla que si hay alguna influencia en su vida más allá de la de su padre, es Leopoldo Méndez, ¿no? Que Leopoldo Méndez fue el fundador del taller de gráfica popular, un grabador maravilloso. Les dejamos links para que vean su trabajo porque es increíble. Y yo creo que aquí comienza la influencia en cuanto totalmente a la cuestión ideológica, ¿no? Esta idea del el arte siendo la voz del pueblo, el arte visibilizando aquellas situaciones que no son tan visibilizadas, mostrando las problemáticas sociales,
pero con esta cuestión como mucho de lucha, ¿no? Que ya sabes, con estos carteles de los 40, ¿no? Que sí te muestran el pueblo, sí te muestran la pobreza, sí te muestran las condiciones terribles que predominaban en ese momento, pero te las muestran con esta actitud de está la lucha, ¿no? De estamos ahí con ustedes, ¿no? Nada más es este sentimentalismo alejado. Eso yo creo que ideológicamente completamente es una influencia para Mariana, pero también estéticamente, fíjate, la limpieza de los trazos de la gráfica de Mariana brinca hacia su fotografía, ¿no? Entonces, eso puede ser maravilloso. Hace mucho este concepto que le denominan fotografía insignia a una de las que genera Mariana, que son estas imágenes que funcionan perfectamente como un icono, que puedes tú extraer como un elemento abstracto. Ella hace mucho eso, ¿no? Y lo hace con las milpas, con los magueyes, es esta búsqueda de las líneas con una estética maravillosa que yo siento que viene totalmente de su tiempo de grabadora, ¿no? Y de ahí, bueno, la enorme influencia con Beltrán y con Leopoldo Méndez fue que viajaban muchísimo. Ahí lo rural, que Mariana ya lo traía por su vida, pero, pero es con Alberto Beltrán que, imagínate eso en los 40, qué locura. Se iban caminando a Oaxaca, así, agarraban sus cosas y se iban pidiendo permiso a los pueblitos para quedarse a donde podían, y iban ahí boceteando. Debe haber sido una cosa maravillosa, ¿no? Esos viajes de días y días caminando entre las comunidades. Vino a la Sierra Norte de Puebla en esos momentos, ¿no? Que anduvo por aquí, por mis rumbos, y ya te imaginarás, ¿no? Y ahorita es pueblito, hace casi 100 años, es una locura, ¿no? Entonces, ese amor por el camino está totalmente ahí. Y de Pablo Higgins, que se volvieron muy cercanos, que fíjate, Pablo Higgins también les vamos a dejar un link para que vean trabajo de él, me parece de los mejores muralistas que ha tenido México, pero él desgraciadamente no pudo entrar en el discurso del muralismo mexicano por no ser mexicano, ¿no? Él es de Estados Unidos, se nacionaliza mexicano y todo, pero no le permitieron entrar en ese discurso, pero su trabajo es precioso. Y él tenía una obsesión con los magueyes, y yo creo que ese lo hereda Mariana, porque Mariana tiene una serie de fotografías sobre los magueyes que son verdaderamente hermosas. Y es Pablo el que le pone una cámara en la mano por primera vez, ¿no? A Jean Paul. Sí. ¿Y más o menos en qué año, de qué año estamos hablando aquí? Sí, ese 1945, donde se convierte en la primera mujer en el taller de gráfica popular. Sí, justo. Y 1945 ella llega a al taller de gráfica popular y va a permanecer ahí unos años con ellos trabajando la gráfica, pero te digo que medio para nada ella pensaba en la fotografía, ella lo comenta. Hay un libro maravilloso de ella, que si lo pueden encontrar, que se llama Mariana y la Bugambilia, y lo escribió Elena Poniatowska, que era una de sus mejores amigas, de hecho eran como hermanitas. Ella conocía a todo el mundo, ¿eh? Poniatowska. Sí, nuestra querida Poniatowska. Sí, era así también con Leopoldo Méndez, escribió por eso la biografía de él. Sí, Poniatowska era bastante social. Con Harrington, con Tina Modotti, con... Sí, toda la banda. Con Mariana en verdad eran muy, muy buenas amigas, o sea, muy, muy cercanas. Muchos de los viajes que hizo Mariana los hizo con Elena la acompañaba. Se iban en su bochito a los pueblitos. Y bueno, ese libro es una maravilla, ¿no? Es una cosita, pero es la biografía que escribe Elena sobre Mariana. Qué tristeza que sea chiquita, oye. ¿Verdad que sí? La verdad es que sí, ese libro amerita, debería ser mucho más grande. Porque el de Leonora es grande. El que escribió de Leonora. Bueno. No, sí. Bueno, ya vamos a dejar ahí el link para que lo podamos buscar y leer. Sí, de repente medio raro encontrarlo. Me lo topé en un Liverpool. Háganme el favor. Sí, buscando en páginas como desesperado. Un Liverpool tenía uno. Muy bien, Liverpool. Se rifó. Fue muy buena suerte. Los que escuchen de otros lados, Liverpool es una tienda departamental en México. Sí, que para nada es como famosa por libros. No. Pero ahí apareció. Y yo fui muy, muy feliz, por supuesto. Muy bien. Sí, entonces, ¿qué estábamos? Pablo Higgins es el que le pone una cámara a Mariana en las manos, porque
le pide que haga los retratos de los miembros del taller, que no tenían foto de ellos, y le dijo, tú. Y Mariana así, no sé, pero aprendo, no hay problema. Y las hace y de repente dice, me gusta, y decide que quiere aprender. Y entonces se va a tomar clases ahí, ya sabes esos años. Voy a tomar un tallercito con Lola Álvarez Bravo. Casual. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lola Álvarez Bravo, que acababa de heredar la cámara de Tina Modotti, o sea que Sí. Mariana aprendió con la cámara de Tina Modotti. ¿Qué años esos, Sí, no? amiguitas. No, una cosa increíble. Aparte era en el sótano de San Ildefonso, ahí hacían los revelados. No, imagínate eso. Qué verdadera locura. Entonces, Y ya vamos, yo creo que esta temporada es sobre fotógrafas, así que yo creo que vamos a hablar sobre Tina Modotti y Lola Álvarez Bravo, si se puede. qué maravilla. Sí, bueno, son la onda, ¿no? La verdad es que México tiene muy, muy buena suerte. En algún momento di una ponencia sobre eso, sobre cómo la mirada de los fotógrafos mexicanos ha sido forjado por mujeres, lo cual es increíble. Muy Genial, pues yo creo que nuestra siguiente entrevista será sobre eso. Una Tina, Lola Álvarez Bravo, bueno, Graciela Iturbide, ¿no? La máster. Graciela Iturbide, que también la conociste, ¿no? Y a Graciela la conocí, tengo su autógrafo. Katy Horna. Katy Horna, claro, esa es otra banda que estaba divertida. Imagínate las fotos que andaban haciendo ahí con Carrington. No, qué México era ese. Sí. Yo sí me regresaba ahí. A esa época ya sin problema. Eh, sí, la verdad, qué cosa tan bonita. Muy bien. Y entonces, tomando clases con Lola, y por supuesto también la marca como una de sus grandes influencias, Mariana lo menciona, como esta pureza técnica, una limpieza en la composición, de que Lola Álvarez Bravo era mucho de toma lo que significa, ¿no? Haz que signifique lo que va a aparecer en tu imagen, ¿no? Ella no se andaba con ruidos ni adornos, lo que significa, aquí lo mencionaba Mariana. Entonces sí, totalmente es una de sus influencias. Ella ha mencionado también a Tina Modotti como una de sus influencias, pero yo creo que todos, ¿no? Yo siento que sí, todos. es que es Tina, es nuestra finísima. Sí, Sí, la verdad, yo siento que ella finísima. es ese gigantesco factor, ¿no? Para que las mujeres hayan tenido ese papel tan importante, fue porque en el momento en el que iba a haber mucha resistencia, llegó Tina. Y Tina cayó la resistencia porque era Tina. Porque era Y entonces tinísima. fue abriendo, yo creo que ella fue abriendo camino muchísimo para todo este resto de fotógrafas increíbles. Entonces sí, también definitivamente es una influencia Tina, ¿no? Lo menciona, la menciona Sí, Mariana. ya vamos a hablar de Tina también, para que Qué chido. sepamos su historia. Es increíble. Yo la amo. Pero bueno, sí, entonces es así como Mariana se vuelve loca por la fotografía y ya no va a parar, ¿no? No va a parar Qué nivel. fotos, ¿eh? Qué fotos. También vamos a dejar links para que las personas que estén escuchando vean, porque es que no es lo mismo hablar de ella que ver sus fotos. No te acabas, el trabajo de Mariana es increíble. Y hay una serie de libros que la verdad son muy, muy buenos. Este es una cosa maravillosa, que es Mirada que cautiva la mirada, y es el catálogo de una exposición que tuvo en el Museo de Arte Popular. Y bueno, es una cosa, o sea, donde lo abras, ¿no? Es simplemente maravillosa, ¿eh? Sí. Y los que solo estén escuchando, pues también pretendemos tener esto en un YouTube para que lo vean. Y yo acabo de perder conciencia de que esto es un podcast. Vamos a dejarles el link para hacer la foto. Vamos a dejar el link para que vean las fotos, porque es que son de verdad fabulosas. Muy bien. Increíble el trabajo de Mariana. ¿Cuál es tu obra, o si eso es posible, tienes alguna obra favorita de ella? Sí. Sí, la obra con la que me enamoró, yo creo que esa, ¿no? Tiene un papel importantísimo. ¿Nos puedes dejar después el título para que lo dejemos en el link? Sí, claro, se llama El filo del tiempo, de hecho, es una de sus fotos más famosas. Hay un libro
que se llama así, The Edge of Time. ¿Cómo se llama? A The ¿Otra Edge vez? of Time. Al filo del tiempo. Al filo del tiempo, sí, sí, sí. Que, de hecho, ese libro tú me lo conseguiste, lo editó la Universidad de Texas. Y cuando estuve trabajando con la Fundación Mariana Jampolsky, ellos no tenían el libro. Ah. Y yo así de, ¿qué te puedo decir? Tengo un libro más que ustedes. Tengo contactos. Sí, es una belleza ese libro, por cierto, es muy, muy bello. Bueno, Y yo lo conseguí porque yo vivía en Texas antes, ya después contaré un poco de esa historia, porque algunas personas me han pedido que hable un poco de como mi biografía para que explique quién soy y por qué estoy haciendo esto. ¿de dónde vienes? ¿De dónde salió esto? Sí. Y Becky es maravillosa y es de mis amigas más cercanas, que quiero muchísimo. Sí, René y yo nos conocemos hace mucho tiempo, hemos tenido muchas conversaciones sobre arte y y René ha sido un apoyo muy grande para mi carrera y para aventarme a hacer cosas como la que estoy haciendo ahora. Que te lo agradecemos todos. Mis alumnas son muy fans. Saludos, bandita. Porque sé que lo escuchan, entonces. Sí, sí, yo sé que van a escuchar así que muchas gracias, Sí, muchas está bien gracias. padre. Sí. Entonces Becky me hizo favor de conseguirme ese libro, que fue allá en la Universidad de Texas, y no lo tenía en la formación. Sí, Me hizo sentir muy bien. ¿cómo definiría su estilo? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cuáles son las características principales de su obra y por qué crees que debe ser recordada? Joder. Mariana fotografiaba con mucho amor, mucho, mucho amor. Esto va a sonar terriblemente cursi, pero yo creo que no se puede hablar de arte sin hablar de amor. Y, y ella hizo del amor un método. Entonces, el acercamiento es tan respetuoso y por lo mismo la mirada es súper dignificante, ¿no? A pesar de que todo eso son estos espacios rurales, los grupos indígenas, que son fotografías que hemos visto muchísimo, que forman parte del bagaje del fotográfico de México, pero hemos caído mucho en esta cuestión exotizante, como muy, muy, inclusive la mirada media chantajista, y con Mariana no hay eso, ¿no? En ningún momento, porque ella en verdad se acercaba a la comunidad con una admiración genuina, con un cariño inmediato, Ujú. y tenía un método que en verdad estaba basado en eso, en la cuestión de la empatía, que de hecho es justo a lo que llego con mi tesis. Yo lo que Sí. intento hacer más allá de un análisis estético de su obra es tratar de entender el método y la importancia de nosotros fotógrafos tener un método que vaya por ese estilo, ¿no? Que es un acercamiento verdaderamente respetuoso. Platicaba Mariana que ella tardaba un buen en sacar la cámara, ¿no? Llegaba a la comunidad, convivía con ellos, por supuesto, ya sabe, la invitaban a comer, dice, y al momento que yo ya estaba ahí, que ya no era como, miren, llegó, que ya no era este objeto que llamaba la atención, en ese momento podía sacar la cámara. Y entonces, de repente, si alguien te dice eso, dices, ayaja, pero solo así se pueden hacer esas imágenes, ¿sabes? O sea, ves la intimidad y te das cuenta que en verdad ella te sitúa a un lado de la cotidianidad, ¿no? De lo que está sucediendo, pero te lo hace con este respeto absoluto, ¿no? Entonces, híjole, a mí eso me parece que es valiosísimo, valiosísimo. Y bueno, aquí es importante que yo comente que yo creo que también eso ha sido una influencia para ti como fotógrafo, ¿cierto? Totalmente. Voy a cerrar la ventana porque acaba de empezar a llover intensamente y hay mucho ruido. Como es una grabación Zoom, tenemos perros que ladran, Sí, tenemos, ¿qué es lluvia? ¿Dijiste? es un aguacero muy jicotepense. Qué Y lindo. como Sí. el taller de aquí enfrente tiene laminitas, suena mucho. Y sí, ¿qué estamos haciendo? Influencia, para mí, claro, totalmente. Fíjate, ahí, hablando de su estilo y de lo que ella ha aportado, Francisco Reyes Palma es uno de los mayores investigadores de ella. Lo dice de una forma tan bonita que ella caminaba perfecto la línea entre documentar y emocionar. Y entonces, ¿qué es esta aportación antropológica, aportación documental, como testimonio de estas situaciones, de la forma de vida, de las tradiciones, que con ese valor en sí como de testimonio, pero con una mirada tan empática y una
perfección estética que te emociona, ¿no? Y entonces Mariana domina perfecto ese papel de documentar y que es maravilloso ese de tener en el tiempo cómo se veía el campo hace 40 años, Sí. pero al mismo tiempo con una belleza que cada una funciona como una obra de arte, ¿no? Y, y eso me parece maravilloso, aunque ella discutía mucho esta cuestión de la obra de arte, cuando le preguntaban que si lo que hacía era obra de arte. Ujú. Y y ella decía que no puedes pensar eso antes de hacer una foto, que simplemente la haces porque te hable, ¿no? Sí, y de repente dice, la gente no le gusta y la gente opina mal de mi fotografía, pero si a mí me sigue hablando mi foto, ellos están mal, dice. Porque mientras mi foto me hable, mi foto es valiosa. Claro. Y qué belleza de acercamiento, ¿no? Entonces, eh, sí, bueno, e influencia para mí es, soy fotógrafo con ella, ¿no? Entonces, ella ha sido esa lucecita a la distancia hacia la que uno camina, ¿no? Claro. Está lejana, lejana, lejana. Pero para eso sirven esas, dicen, ¿no? Para eso sirven las utopías, para caminar. Mariana es mi utopía, totalmente. Entonces, por lo mismo que estás diciendo, ¿sientes también que entonces esa como temporalidad repercute en la actualidad, cierto? O sea, hay como una parte de su arte que ahora nos habla en cuanto a que ella capturó imágenes en el momento que ya probablemente no existen más. Sí, bueno, eso me parece que es importantísimo. Y, y justamente hay una faceta de su trabajo muy importante, fue la fotografía de arquitectura vernácula. Ella es la fotógrafa de eso, ¿no? Trabajó inclusive con Barragán, el arquitecto famosísimo, haciendo Ujú. estos libros. La casa que canta se llama uno de ellos. Y ella amaba esas construcciones, que son todas estas que responden precisamente al contexto cultural y geográfico de donde están situadas, ¿no? Entonces, estas fotografías de palma, hechas de magueyes, que realmente te hablaban de montonal de elementos que se articulan en esa habitación. Eso para ella le parecía valiosísimo. Decía, esos son los hogares donde enterraste tu ombligo, ¿no? Que esto era lo importante, que en el centro de la sala estaba enterrado tu ombligo. Y entonces ella habla de que precisamente el único momento donde ella se queja de este paso del tiempo es en eso, ¿no? Dice porque que es terrible el progreso, entre comillas, porque decía que era esta ola estandarificadora del blog, que las casas empezaron a hacer todas de blog, empezaron a hacer todas de cemento, porque eso era el progreso, porque eso era el avance, y con Ujú. eso empezamos a borrar estas cosas que decían mucho más que solamente un lugar donde dormir. Entonces, ella decía, siempre estuvo muy en contra de la mirada nostálgica. Ella decía que no tenías que hacer fotografías con una nostalgia, porque precisamente hay que entender que las sociedades cambian, que las comunidades cambian y evolucionan, y eso es lo que tienes que apreciar. Pero sí decía que los sistemas tenían que tener el reconocimiento. Estos sistemas de antaño tenían que tener el reconocimiento que ya no se los dan. Y precisamente en uno de los últimos trabajos que ella hace, eh, es mucho sobre la erupción del ratoncito, me parece que se llama. Y, y es como empieza a encontrar a Mickey Mouse por todos lados, que hasta en las comunidades más alocadas ubican a Mickey Mouse, ubican al Pato Donald, sale el logo de Coca-Cola en las casas de madera antiquísima. Y Y eso entonces te iba a ella, decir Coca-Cola. sí, Ujú. entonces este tipo de cosas, ella dice que estaba viendo una invasión gigantesca, ¿no? Y que se estaba perdiendo mucho de la personalidad, y comentaba en una entrevista que ella decía que tenía la certeza de que para los problemas del presente, las respuestas las íbamos a encontrar en el pasado, que ahí estaba la sabiduría, ¿no? Entonces, sí, no una nostalgia per se, pero sí un Una enorme memoria. respeto y reconocimiento por esa sabiduría, ¿no? Sí, Entonces, eso es el poder bellísimo. de la memoria. Ujú. Exactamente, y justo eso, ¿no? Hay una cita que sí se las voy a tener que leer porque es bellísima, de Carlos Por Monsiváis favor. sobre el trabajo de Mariana. Sí, sí, vamos a dejar todos los links para que lo puedan ver sus obras. em,
no sé, ya vamos a hablar un poco de del, si es que tú sabes algo del mercado también, si es Ah, posible comprar sus obras. híjole, está ahorita hecho, no tengo la certeza en este momento, porque justo ah, está bien interesante esta parte de ella. Cuando Mariana ya estaba grande, ya tenía un acervo de 60,000 negativos y los tenía todos en una colección y la Universidad de Texas precisamente le ofrece comprarlos. Y ella dice, no, son fotografías que se hicieron en México y se quedan en México. Entonces, pero dice, pero tampoco soy mensa, y sé que si me muero, los van a vender. Y Ujú. entonces crea la Fundación Mariana Jampolsky. Ella dona su casa como la sede y dona los 60,000 negativos, su colección de arte popular, su gigantesca biblioteca de arte y diferentes fotografías de diferentes autores importantes. Y entonces ahí estuvo funcionando la fundación en la casa de Mariana en Coyoacán. Ahí fue donde fui a ver a su esposo. Con ellos estuve trabajando y justo cuando yo termino mi tesis, justo en el 2018, 2019, empieza todo el proceso para desaparece la Fundación Mariana de Amponsi. Y entonces ahora todas las fotografías fueron donadas a la Ibero. Y la Ibero está manejando todas las fotografías de Mariana. Entonces, en esos momentos recuerdo que sí, una de las cosas que yo iba a hacer era comprarme mi revelado de un negativo, ¿no? Original de Mariana, que sí me lo vendían ahí, y que no era tan caro, la verdad, para lo que es. Pero ahorita no sé cómo esté con esto de que ahora lo maneja la Ibero, no lo sé. La buena noticia es que en este rato ya llevan 2 libros editados de Mariana, entonces lo están Ok, trabajando, qué bueno. eso está Sí, bastante bien, pero sí, no sé cómo esté la situación en el sí, mercado, pero al sé que sí final podrías es, comprar una fotografía de ella y revelada por Alicia Ahumada, que fue quien le revelaba las fotos a Mariana todo el tiempo, ¿no? Que es esta reveladora maravillosa. Entonces, sí, sigo con las ganas de mi Mariana. sí, oye. Ajá. Perdón, ¿tienes ya lo de Monsiváis? No, me distraje. Ah, Yo perdón. quiero siempre su papelito. ¿Dónde está mi papelito? ¿Por qué pasa eso? Ya, ja. Ujú. Ok, dice, cada fotografía de Jampolsky obliga a reconocer lo que debería de ser obvio. La mayor parte del tiempo y el espacio de las vidas transcurre en la invisibilidad social. En este sentido, la fotografía hace visible la memoria. Y es Exacto, justo eso, ¿ves? la memoria. Es una memoria muy cariñosa hecha visible. Ese es el trabajo de Mariana. Ella definía su propio trabajo, ella decía a la gente, ¿no? Cuando le preguntaban, decía, es la gente y lo humano, porque inclusive cuando hacía estas fotos del arte popular, hay una maravillosa con una pila de piñatas increíble, decía, aun cuando son esos objetos, aun cuando son las casas, lo que estoy encontrando es lo humano detrás de eso, ¿no? Es todas las relaciones que se articularon alrededor de ese objeto. Exacto. Y eso es algo que a mí me vuelve loco, ¿no? Y yo creo que la línea más clara que yo tengo en mi trabajo es redignificar los procesos artesanales, los procesos que vayan en contra de este consumismo acelerado en el que estamos en este momento, que creo que es la característica que está definiendo a los últimos tiempos, y ese regresar al valor emotivo de un objeto que además de utilitario tiene estas condiciones culturales, artísticas, estéticas, históricas, me parece importantísimo, ¿no? Y Mariana lo tenía muy presente, o sea que no veías un objeto, veías todo lo humano detrás de ese objeto. Pero ya estás. Fabuloso. Fabulosa ella. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, hay una fotógrafa que les recomiendo que vean. Esta Mariana, además, es tanto su trabajo que es una fascinación enorme todo el tiempo. Prácticamente todo es en blanco y negro, hizo muy Sí, poco a color. Sí, perdón, te porque interrumpí. no, está bien, porque ella falleció, como decías, falleció en 2000, ¿no? 2002, creo. Entonces, o sea, a partir de que tomó la cámara, siguió sacando fotos.
Sí, todo el tiempo. Sí, ella no se va a detener en ningún momento, ¿no? Va a estar trabajando la fotografía. Va al principio como de forma muy independiente. Después ella le van a pedir que haga un catálogo sobre arte popular. Y bueno, eso va a estar increíble porque le va a dar precisamente mucho pie a volver a viajar como lo hacía con Beltrán. Hace todo este trabajo de la parte arquitectónica con Barragán y empieza a visitar muchísimas comunidades indígenas y ella es editora de la revista legendaria Colibrí en algún momento. Editó también los libros de texto gratuito por ahí de los 60, 70. Es un estilo Wow. de monerías, Marianita, ¿no? Y, y pues, curó exposiciones, también fue curadora de exposiciones fotográficas, tuvo exposiciones en el extranjero, eh, hizo de todo, ¿no? 60,000 imágenes son las que tiene la fundación, bueno, que ahora forma parte del acervo de la Ibero, y están divididas en la categoría antropológica, arquitectónica, documental, experimentación, paisaje y retrato. Y bueno, tenía una cantidad de cosas increíbles en sus obras. Se han editado varios libros con diferentes temáticas. Eh, algunas más como revisiones de su trabajo, pero las que está sacando ahorita la Ibero está bien interesante porque sí lo están haciendo con un eje temático. Este último se llamó Alegría, que es el único que he conseguido, y habla sobre los niños en el trabajo de Mariana Jampolsky, y que son un tema que aparece muchísimo. De hecho, yo para mi tesis analicé 3 fotografías que tenían niños. Yo me concentré solo en lo que hizo en la Sierra Norte de Puebla, porque su acervo es gigantesco, Sí, ¿no? es gigantesco, sí. Pero en verdad gigantesco. Oye, Sí, ¿y tu tesis está disponible para leerse públicamente? sí. Podemos ponerles el link para el Sí. acervo de la UAP y ahí debe de andar. Y tiene cosas interesantes. De hecho, la verdad estoy muy contento con mi tesis, fue mucha pelea porque la maestría que yo estudié es estética y arte y es una maestría súper teórica, ¿no? Fui acusado de que al yo llegar como fotógrafo muy feliz, de que los prácticos no podían hacer lo teórico. Y entonces peleé muchísimo, sí, para que siquiera me aprobaran el tema de tesis, ¿no? Porque no quería que fuera solo un análisis. Y de hecho, mi tesis analizo el método, hago como un cruce entre el método de acercamiento de Mariana Jampolsky, entre el concepto de la tradición, que es el concepto reinante en la época en la que ella estuvo haciendo fotografías, con el concepto de lo propio, que ahora es esta mirada de colonial, ¿no? Y que es un reconocimiento no de un elemento estático, nostálgico, como es la tradición, sino el reconocimiento de un objeto que articula muchas relaciones y que por lo tanto está en constante movimiento. Y entonces yo la teoría que sustento es que aunque no existiera el concepto de colonialidad, aunque no se hablara de estas cuestiones de lo propio, Mariana lo traía en el método, en la forma de hacer arte, había ese acercamiento eh, con el reconocimiento del contexto, de la importancia de entender a la comunidad. Entonces lo que hago es eso, hago un cruce entre esa mirada teórica mía de colonial y intento llevar el método de empatía de Mariana Jampolsky de regreso a la Sierra Norte. Y entonces salí a hacer fotografías en las comunidades en las que ella estuvo, intentando replicar este método y hago este cruce entre sus fotografías y las mías, que ya sé, es medio... es un poco creído de mi parte. Fantástico. No, está bien. pero les digo, es esa lucecita a la distancia, ¿no? Entonces hay que reconocer, fue aclarar la dirección en la que tengo que caminar, básicamente. Entonces mi tesis tiene fotografías de Mariana y fotografías mías también. Ese fue el gran tema, que cómo me atreví a ser práctico, pero se pudo. Y ahí andan, ¿no? Y muy feliz. También podemos ponerles un link a esas fotografías. Sí, 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 por favor, nos encantaría poder leer un poco más sobre eso, sobre todo sobre lo que habla sobre lo propio, que Sí, a mí me parece un tema muy interesante que a lo mejor estaría bien como analizar un poco más y sobre todo por los temas de decolonialidad que me parece que son muy relevantes en nuestros días y que muchos artistas están siguiendo, ¿no? Al menos artistas que obviamente se han estado dando cuenta sobre em,
independientemente del color de nuestra piel o de nuestro origen, de la necesidad de hablar de estos temas sobre colonialismo, patriarcado, decolonialidad y muchos otros temas y la memoria, por ejemplo, ¿no? Que se Sí, vuelven temas bastante relevantes y que se necesitan hablar, ¿no? Hay cosas que van a llevar tiempo cambiarse, hay cosas que quisiéramos que cambiaran, pero por lo menos podemos hablar de ello, que es muy importante. sí, sí, me parece que se vuelve indispensable en este momento para todos, desde la trinchera que sea, comenzar a hacer este tipo de procesos, ¿no? Eso es algo por lo que reconozco mucho, mucho de tu podcast. La verdad, a mí me parece que es una mirada de colonial, es un acercamiento de colonial al arte y se agradece, ¿no? Se agradecen ese tipo de acercamientos que, ¿sabe qué? Y es independiente de si haces arte o no esta situación de la decolonialidad, ¿no? Es un requisito. Yo justo estoy trabajando el concepto de la sanación de la mirada. Existe un concepto en el que dice que tú Y si comienzas a nos sanar tu herida si quieres cuando... platicarnos un poco, porque de hecho había gente que me preguntaba así como, ¿pero qué es eso de la decolonialidad? Y creo que eso tiene mucho que ver. Sí, es precisamente el concepto de la sanación, es cuando tú reconocer la herida colonial. Todos estamos atravesados por heridas coloniales, como tú dices, sin importar nuestra ubicación Parte de la geográfica, sin sociedad. importar nuestro color de piel. El sistema ha estado así desde hace varios siglos y a todos nos toca, ¿no? Ya sea por estas cuestiones, sí, de eurocéntricas, pero el patriarcado, por ejemplo, creo que es una de las heridas más marcadas de la colonialidad, ¿no? La más cercana para todos, me atrevo a decir. Y entonces la historia del arte no se puede escapar de eso. Y precisamente eso lo abordas tú maravillosamente en tu podcast, porque es esta visibilidad que han tenido un montonal de artistas a través de la historia, ¿no? De artistas mujeres, y la poca representación que hay, y lo poco que habla, o la forma en la que se habla, que de esos temas tú eres la experta, pero precisamente la sanación de la mirada es un concepto que genero a partir de un curso de arte con esta generación maravillosa, a la que les segundos saludos del día, en Sí. el Bachillerato 5 de Mayo, un Bachillerato Internacional de la UAP, en el que hacemos un acercamiento a esta materia de artes que vamos a tener 2 años, que es una mezcla entre historia del arte y también arte aplicada, ellos tienen que entregar Ujú. obras, con la sanación de la mirada, que es el reconocer la herida que ha sufrido el arte y que por lo tanto es nuestra responsabilidad comenzar a sanar la forma en que vemos el arte. Y es con algo tan sencillo como darte cuenta de que no existe la misma representación de hombres y mujeres, que no existen los mismos precios que se pagan a hombres y a mujeres, que la representación de los grupos indígenas ha sido exotizada y que la mirada de ellos hacia nosotros no es representada. Son todos este tipo de elementos que donde tú te des cuenta de eso, automáticamente comenzaste con tu proceso de sanación. Cuando tú escuchas este podcast, estás en el proceso de sanación de la mirada. Cuando investigas más sobre una artista mujer, cuando quieres ver la forma en que están representando los grupos indígenas, la forma en que ellos se expresan, cuando te acercas al arte popular, eso es el proceso de sanación de la mirada, ¿no? Es un andar, ¿no? No tenemos distancia, meta final, pero es un andar y me parece que es un andar importantísimo sin importar si te dedicas al arte o no. ¿Ve? Tiene que estar en nuestra vida. Es indispensable ahora. Correctísimo. Exacto. Eso que acabas de decir, sobre todo, sin importar si te dedicas o no al arte, porque también eso no tiene que ver con el arte, es que el arte simplemente, y que nosotros estemos hablando de ello, es simplemente porque el arte es una forma de expresión y que muchas artistas o muchos artistas, mujeres, muchos artistas a través del tiempo, también independientemente del color de la piel y de muchas cosas, han estado hablando y ahora están hablando mucho más. Sí, sí, totalmente. Y hace un rato tocabas un tema bien importante, la memoria, ¿no? Cómo es importante revisitar esas representaciones que Yo creo tenemos, que es eso. ese grupo de fotografías y verlos con una mirada fresca, ¿no? Con una mirada que tiene la intención de sanarse. Sí, Y entonces me parece, reconocimiento y mirada, como dices tú. sí, 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 totalmente, ¿no? Sí, la primera participación que tuve en un grupo de colonialidad fue eso, ¿no? Donde me doy cuenta de que mi mirada estaba súper colonial, y de hecho yo sostengo esa teoría de que los inicios de la fotografía en México son totalmente coloniales, ¿no? Y muy exotizantes, Sí, con mucho Cubo en Reme, México es muy colonial. sí, 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 y No empieza a solo en hacer esta México. separación. No, 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 por todos lados, ¿no? Digo, yo hablo del contexto que conozco
cómo separó a los dos Méxicos, ¿no? Tenemos el México y el México indígena como si fueran dos cosas diferentes, ¿no? Que de repente es motivo de orgullo, pero también de exclusión social. Es una dicotomía media terrible, la verdad. Y Bastante qué susto terrible. darte cuenta que yo la estaba alimentando con mi fotografía, ¿no? Que la manera en que yo estaba haciendo foto venía de ahí. Y uf, da miedo, Wow. pero ese Pero, susto. pero Sí, empieza por el reconocimiento, como dices. sí, sí, sí. Yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Si la gente que nos está escuchando, o sea, nosotros obviamente tenemos errores, cometemos muchos errores, igual hay cosas que decimos de pronto que no son los mejores, pero si podemos hacer, como dices tú, que haya un reconocimiento a a este lado de colonialismo que existe, que nos empecemos a dar cuenta de eso, ya es una gran ventaja. Y como dices tú, ya nada más escuchar, ¿no? Como dices, ver a una mujer fotógrafa, ponerte a investigar si te da curiosidad sobre la fotografía de Mariana Jampolsky, ponerte a investigar sobre una mujer en vez de un hombre por el patriarcado. No, no porque queramos que los hombres, no. O sea, si fuera así, ni siquiera te estaría entrevistando ahora, ¿no? Sino porque Ah, tenemos que tratar de ampliar la mirada, de reconocer lo que está ocurriendo, ¿no? En la sociedad. exactamente, es incluir más, ¿no? Como muy bien lo dice tú, el nombre de tu podcast. La onda es incluir todas estas miradas que han sido sistemáticamente excluidas, ¿no? Creo que esa sí es chamba de todos. Estamos bien cruzados por montonal de elementos coloniales, ¿no? Y no se Totalmente, nos como dices, en la pasa. forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comportamos, y no es fácil, y no es una chamba que vas a hacer de un día para otro, pero sí es importante reconocerlo y tratar de cambiar la dirección. Creo que es bien importante. No está Sí. fácil, pero Ay, René. Oye, ¿algo más que nos quieras decir de Mariana? híjole, ay, a mi Mariana le debo todo, ¿no? Todo lo que soy como fotógrafo, en verdad, No sé. hay un cariño gigantesco por ella. En algún momento repliqué una fotografía de ella, ¿no? Me fui a parar exactamente donde ella estuvo parada, en una hacienda aquí en Puebla. Fue maravilloso, me terminaron contando que recordaban los señores que cuidan la hacienda cuando llegó Mariana, con la viejita escritora, me dijeron. Ay, no, qué fabuloso. Entonces, imagínate. La viejita escritora. Sí, qué belleza. Entonces, Ay, sí, creo que soy muy afortunado de tener una guía así. Y hay una anécdota maravillosa en la que llevo a mi grupo de estudiantes a la Fundación Mariana Jampolsky y sí. pues no reciben muchas visitas, ¿no? Entonces cuando yo hablé sobre la visita, así me dijeron, ¿cuántos son, no? ¿Cuatro o cinco? Y yo, somos 36. Entonces estaban así en shock. Y entonces su esposo Arlen les dice, vamos a ver qué tanto conocen a Mariana. Y les empezó a preguntar y habían tomado clase conmigo ya un año, contaron todo, ¿no? Entonces se les salieron las lágrimas a Arlen, ¿no? Por ver que realmente querían tanto a Mariana. Y recuerdo mucho que ahí fue donde acaba de pasar el Día de Muertos, fue como 5 días, 6 días después, y nos dejaron la urna afuera, ¿no? De la ofrenda de Mariana para que la Wow. saludáramos. Y cuando nos estamos despidiendo, la directora de la fundación me dice, Mariana está sonriendo ahorita. Y bueno, yo así llegué al camión de regreso, yo roto, ¿no? Así yo berreaba. Entonces, Wow. sí, han sido muchas satisfacciones y ¿sabes qué? A Mariana en verdad nada más es enseñársela a alguien y se enamoran. Entonces, sí, vean a Mariana. Vean a Mariana, es una cosa maravillosa la forma en la que ella se acerca a la fotografía. Ojalá todos pudiéramos hacer eso. Este acercamiento tan amoroso, tan respetuoso, tan empático a los sujetos que nos rodean, ¿no? Ya sea para hacer una obra de arte o para conversar con ellos, o para trabajar todos los días. Otro Sí. mundo sería. Sí, y Totalmente. pues, o sea, yo te conozco desde hace mucho tiempo, conozco tu trabajo. Yo sé de primera mano que también tienes un método muy parecido al de Mariana por su influencia y pues te agradezco compartir con nosotros esa pasión. Yo sé que siempre lo has hecho con tus alumnos, con con toda la gente que te rodea y te agradezco muchísimo por compartir esto con nosotros. O sea, yo sé que René también se va a las comunidades, platica, bueno, además de que eres una persona muy carismática y muy social, llegas a platicar con la gente y así también haces como
tu fotografía y creas tu fotografía. Así que también vamos a dejar el link para que conozcan el trabajo de René, que Muy también es bien. fotógrafo. Y, y pues muchas gracias por haberme dado una entrevista sobre Mariana Jampolsky. Tremendo honor, uno que es fan de este podcast y ahora estoy aquí. ¿Qué meta es eso? Estoy dentro. No, muchas gracias, porque además va a ser el primer YouTube. Sí, ¡Qué la chido! verdad no Muy sé cuántos bien, vamos a tener, pero muy bien, va a salir mi carita. Chido. Nada, está bien padre, Becky, en verdad que es un honor. Agradezco mucho que existan estos espacios. Lo que estás haciendo me parece maravilloso y bueno, que me hayas invitado a ser parte es un honor gigantesco y en verdad te lo agradezco. Mucho, mucho. muchas gracias, René. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esto ha sido Arte Inclusivo Podcast, una vez más con René Padilla Quirós, hablando de Mariana Jampolsky. Si les gusta lo que escuchan, por favor, compártalo con las personas que crean que les puede interesar. Si no les gusta, compártalo con quien les cae mal. Este, eh, y pues nos encuentran en redes sociales como Arte Inclusivo Podcast. También pueden mandarme un correo electrónico a arteinclusivopodcast@gmail.com. Mil gracias. Yo soy Rebeca Navarro y nos escuchamos muy pronto. Gracias, René. No, gracias a ti. Hasta luego. Qué gusto. Adiós. Bye.